Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en la Comisión de Control a la Corporación de Radio Televisión Española para escuchar las preguntas del diputado de Vox y nostálgico franquista, aunque nació en plena democracia, el papanatas de Manuel Mariscal, al presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, que le vuelve a dar más palos que a una estera. Mariscal es un saco de boxeo en manos de López. El diputado ultra miente y amenaza. José Pablo López argumenta y aporta datos. Cada vez que lo pilla por banda, lo deja en pelotas, lo ridiculiza, lo humilla, pero él siempre vuelve a por más. Tal vez los castigos físicos autoinfligidos que practican los miembros del Opus Dei no les sean suficientes. Atención al espectáculo. Señor López, queremos saber qué mecanismos de control existen en Radio Televisión Española para evitar que se den informaciones falsas en los programas de actualidad. Presidente. Muchas gracias, señor Mariscal. Pues mire, cuando usted me plantea, y ya lo ha hecho aquí en varias ocasiones, el debate del rigor, yo, mire, me siento, y con todo el respeto se lo digo, ¿no?, como hablando de la fidelidad en la isla de las tentaciones. Porque hay que tener en cuenta que su partido gestiona una maquinaria de bulos bastante importante de manera diaria, particularmente contra la radio y televisión pública. Por eso me sorprende esta pregunta. Usted sabe perfectamente los mecanismos de control que tenemos en Radio Televisión Española y sabemos también que se los cargarán si algún día llegan a entrar en Radio Televisión Española. Y usted sabe perfectamente cuál es su prioridad nacional en este momento, que es sacarme a mí a patadas y luego poner a su gente en el mismo sitio en el que estoy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Gracias, presidente. Mire, señor López, ha convertido usted Radio Televisión Española en una maquinaria al servicio de la mentira. Usted mismo nos mintió en esta comisión, en su primera comparecencia, cuando dijo que iba a hacer de Televisión Española una herramienta del Estado para combatir la desinformación, y la ha convertido en lo contrario, un altavoz de la desinformación. Y voy a poner varios ejemplos. El primer ejemplo, Javier Ruiz, cuando entrevistó a nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez. Isabel Pérez denunció las consecuencias de la inmigración ilegal. ¿Y qué es lo que dijo Javier Ruiz? Pues dijo lo siguiente, dijo que 9 de cada 10 violaciones que se cometen en nuestro país son cometidos por españoles. Una información falsa que hasta la FAPE ha pedido y ha exigido que ustedes la rectifiquen. Voy a hacer un inciso en este asunto. Vamos a ver. La ultraderecha española exagera, manipula o directamente inventa la relación entre inmigración y violaciones para sostener un marco político basado en el miedo y la exclusión. Los datos oficiales y los análisis independientes no avalan esa narrativa, y su difusión ha contribuido a episodios de violencia real contra personas migrantes. Es decir, el mensaje de Vox es lo que provoca la violencia. El dato 9 de cada 10 violaciones las cometen españoles procede de estadísticas oficiales del Ministerio de Interior, que distinguen entre delitos sexuales en general, agresiones sexuales con penetración, agresiones sexuales en grupo y autores detenidos o investigados. En la categoría de agresiones sexuales con penetración, es decir, violaciones, los informes muestran que la mayoría de los autores son españoles y que los extranjeros representan una minoría. Por tanto, la frase 9 de cada 10 violaciones que se cometen en nuestro país son cometidos por españoles. Es una síntesis estadística, no una opinión. Entonces, ¿por qué Vox lo niega? Pues muy sencillo. En lugar de mirar el total de violaciones, Vox selecciona violaciones grupales o porcentajes de extranjeros dentro de los extranjeros residentes, lo que cambia la proporción. Es decir, Radio Televisión Española usa el dato global del Ministerio de Interior. Vox usa un subconjunto o una interpretación distinta. Por eso niega el dato, aunque sea verificable. Según los datos completos de los informes oficiales, la mayoría de los agresores sexuales en España son españoles. En violaciones grupales, los españoles siguen siendo el grupo más numeroso. Se ponga este neofranquista como se ponga. Pero no solo eso, el mismo presentador hace unos días dijo no conocer de nada al comisario Villarejo, y a los pocos minutos vimos grabaciones donde ellos mismos se intercambiaban favores. Y el segundo ejemplo que le pongo es el de Jesús Cintora hace unos días, dedicando 20 minutos a mentir sobre mi formación política. Dijo que miembros de Vox habían llevado porras extensibles ilegales para enfrentarse a unos manifestantes que se estaban protestando legítimamente y pacíficamente, según el presentador.
Pues bien, lo que ocurrió fue algo muy distinto. Quien utilizó esas porras extensibles fue la Policía Nacional. Y lo utilizó precisamente porque los afiliados y simpatizantes de Vox estaban siendo acosados por una turba que llevaba barras y cadenas metálicas. Eso es lo que ustedes hacen en Radio Televisión Española. Han convertido la televisión pública en una televisión al servicio de la mentira. Y ustedes, efectivamente, como ha hecho hoy usted, están demonizando en Radio Televisión Española la prioridad nacional que defiende Vox. Y usted me pregunta en qué va a consistir esa prioridad nacional cuando Vox llegue a Radio Televisión Española. Pues bien, no se preocupe, vamos a utilizar la motosierra y el lanzallamas. Pero justo a continuación lo que vamos a hacer es aplicar la prioridad nacional en la televisión pública. Los que mientan en la televisión pública se irán fuera. Los que insulten a los españoles se irán fuera de la televisión pública. Y los que manipulen a los españoles se irán fuera de la televisión pública. Y me pregunta usted quién va a entrar en televisión española. Pues van a entrar los profesionales que estén al servicio de la verdad y del bien común de los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Mariscal. En primer lugar, nos ha dado una noticia aquí muy importante. Me alegra saber que ya tienen pactado con el Partido Popular que ustedes se van a hacer cargo de Radio Televisión Española. Este es el primer punto del futuro pacto político para la gobernabilidad del país que nos adelanta y que yo creo que es muy interesante y que establece cuáles son las verdaderas prioridades nacionales. Mire, le voy a decir una cosa, señor Mariscal. Cuando ustedes sacaron representación política en el Parlamento de Andalucía, llegaron diciendo que iban a cerrar Canal Sur porque era un chiringuito. Y ahora no solamente no lo han cerrado, sino que han colocado allí a su gente. Por cierto, he leído que parece que hay algún problema con el tema de las compatibilidades del señor Zancajo en relación al sueldo, que yo lo he leído en la prensa, si no pues lo desmienten ustedes. Pero como le digo, usted ha pasado de querer cerrar Canal Sur a ocupar los sillones que les han cedido amablemente sus compañeros de viaje. Mire, le voy a decir otra cosa y me parece importante, en los 40 segundos que tengo me voy a centrar en un caso, que es el tema de Javier Ruiz. Saca usted pecho de un dictamen de la FAPE que es un auténtico atropello jurídico, y lo digo aquí, redactado sin escuchar al interesado. Y le voy a decir otra cosa, el ponente incurre en un claro caso de incompatibilidad para realizar ese dictamen. Esto no es control, esto es una emboscada pura de despacho. Condenan a un periodista sin escucharle, sin darle la posibilidad de defenderse, y usted me dice, y viene aquí y saca pecho de este asunto. Mire, ¿dónde estaba el rigor de su partido con el caso de Mocejón, por ejemplo, o con el caso de las jóvenes que se quemaron en Las Palmas? Inventaron asesinos extranjeros para alimentar su discurso de odio, y los tribunales y la propia policía les tuvo que desmentir. No nos van a dar ustedes lecciones en materia de bulos, señor Mariscal. Muchas gracias. López la clava recordándole al diputado ultra los casos de Mocejón y de la joven quemada en Las Palmas, donde se difundieron acusaciones falsas contra inmigrantes y luego la policía y los tribunales tuvieron que desmentirlo. No se puede acusar a Radio Televisión Española de manipular datos oficiales mientras se han propagado relatos amparados por Vox que atribuían crímenes a extranjeros sin base alguna. Con una pequeña diferencia, que Radio Televisión Española no ha manipulado absolutamente nada, y la ultraderecha sí. Y además con una mala folla brutal. Puro odio. Y así finaliza el choque entre Radio Televisión Española, defendiendo datos oficiales del Ministerio de Interior, y Vox negándolos. Un cara a cara que resume bien cómo se disputan hoy los marcos informativos, qué datos se usan, cómo se presentan y quién consigue imponer su relato. Lamentablemente, y como todo el mundo sabe, el relato ultra se está imponiendo a una velocidad sorprendente. Por eso, hay que contrastar la información a través de datos oficiales o fiables para no mantener un bulo circulando durante meses o años. Es muy importante estar informado, pero mucho más importante es estar correctamente informado. Me llamo Fran, soy la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.